Este jardín se abre luego de los interminables cafés e infusiones que nos hemos tomado juntas. Hablando de todo y de nada, cuestionándonos, sorprendiéndonos, A veces lamentándonos siempre riéndonos. y sobre todo acompañándonos en este camino hacia la libertad de ser más nosotras mismas. Somos dos curiosas observadoras, Wonder junkies, novelty seekers, compartiendo teorías, rarezas, miedos, historias hasta el mismo signo. e incluso el ser madres. Cada quien con su onda. Mi nombre es Illa, el mío, Bea y juntas vamos a crisopellar con un mate en estos 100.000 jardines para seguir reflejándonos quiénes somos. In case you don't know, in case you don't know, in case you don't know. Ya estamos, ¿ah? Ya está grabando. Hola, Beita. Así que llegó el día. Llegó el día de Después de haber compartido tanto, cómo llegamos hasta aquí. cómo se forman, cómo se crean, cómo se construyen estos jardines. Después Bueno, de pues haber de hecho, conversado tanto, pero conversado, compartido, reflexionado, sufrido, reído. sí, de hecho, de alguna manera sin saber conscientemente que buscábamos algo, creo que encontramos más bien muchas cosas reflejadas. Sobre todo siento que esas rarezas, bueno, además de conflictos o cosas que queríamos, y bueno, no sé, nos parecía imposible, ¿no? Encontrar como este espacio en común. Sí, es verdad, porque digamos que habiendo ambas igual tenido, no sé, pues otras amigas, otros espacios antes de encontrarnos, de empezar a hacernos amigas, fue como, no sé, o sea, fue como, sí, como encontrar un espacio donde crear, no sé si encontrar, porque no es algo que estaba allá, es algo que fuimos creando entre las dos, como a partir de las cosas que íbamos compartiendo, ¿no? Entonces, sí, de hecho yo decía encontrar porque no es que encontramos algo, tal vez, sino construimos ese algo en base a lo que encontramos en nosotras, digo, ¿no? Exacto, a lo que íbamos encontrando a través de nuestras conversas, de nuestros compartires, ¿no? Que muchas veces venían de cosas externas, entre comillas, pero como películas, libros, no sé, cosas que nos hubieran resonado, que alguien más había dicho, o que, ¿no? O que estaba puesto ahí, y digamos cómo eso nos afectaba a nosotros, las ideas que despertaba en nosotros, los cuestionamientos, y al ir compartiendo eso, íbamos bueno, ahorita en retrospectiva nos damos cuenta Claro. de lo que íbamos creando, pero en ese momento, claro, era cero consciente y ¿Ya 100% cuántos intuición. años desde el 2011? 9. Lo 9. tengo claro porque lo tengo claro por el caminito de Venus. Sí, 9 años y bueno, claro, después de 9 años, ahora, creyendo además que, o sea, estando en esta situación en la que sabemos que es tan importante compartirse, siento, sobre todo porque no somos las únicas personas que pasan por ese tipo de procesos y generar como este espacio, estos jardines que hemos decidido construir ahora como para abrir y no sé, quiénes estarán escuchando ahí, quiénes nos escucharán, quiénes decidirán quedarse en el jardín mate crisopeico y escucharnos crisopear. Eso parece ya como el trabalenguas de... Pero, ¿Cómo es? El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? pero bueno, sí, es como dices, ¿no? Siempre hubo algo que disparaba esas conversaciones. O sea, nos hemos podido pasar horas hablando
porque siempre había algo que llevaba A otra cosa. a otra cosa y se creaba como toda esta conversación y este viaje mismo, ¿no? Sí, totalmente, Que nos llevaba totalmente. a distintos lugares. O sea, creo que esa experiencia en sí misma es, de alguna forma, luego con el tiempo, es lo que nos ha hecho concebir más en concreto lo multidimensional. Sí, totalmente, porque creo que en ese momento éramos cero conscientes de esa idea, de esa percepción, de esa visión del mundo, pero intuitivamente sí o sea, de alguna manera sí estábamos abiertas a, a esas posibilidades y sobre todo creo compartíamos esa curiosidad por descubrir qué hay un poco más allá, ¿no? Que es lo que creo que nos llevaba a que estas conversaciones se pudieran, si digamos, la realidad física nos lo permitía, pudieran haber sido infinitas, ¿no? Claro. Pero claro, siempre estaba la vida ahí como que había cosas que hacer, ¿no? Sí, pero bueno, de hecho, pensando ahora, como dices, en retrospectiva o recordando, eh, lo curioso es que podríamos, o sea, por la razón, mejor dicho, de que hemos puesto jardines a este, no sé cómo decirlo, Espacio. espacio, porque pueden existir muchos y en distintos tiempos y de distintos temas, ¿no? Eh, pero principalmente, y algo que dijiste al comienzo es cómo llegamos hasta aquí, porque muy al inicio, antes de todas esas conversas extensas y reflexiones y cuestionamientos, fue la música lo que, o sea, fue quizás el primerísimo, Tema que nos ¿no? unió. Sí, o sea, como Claro, ese... es verdad. Fue como lo primero que por lo menos a mí me hizo decir, ¿y esta chica? ¿No? Porque como que ya estabas en el panorama, ¿no? Teníamos amigos en común, había como un círculo en común, pero sabes que estuve pensando que creo que tal vez una de las primeras veces en que, o tal vez tú me lo has hecho recordar cuando hemos estado un poco que dando vueltas sobre cómo íbamos a iniciar este Ujú. proyecto, o no sé, o cómo íbamos a plasmar este proyecto, pero sí me acuerdo de alguna vez en alguna reunión social que no sé cómo terminaste a cargo del DJismo y me acuerdo haber dicho, qué buenos temas, ¿quién está en los controles? Y haber descubierto que eras tú y decir, esta chica tiene buenos gustos musicales. Me acuerdo de ese día, en realidad, ahora que creo que ha venido ese recuerdo también a mí en este tiempo que hemos estado conversando de todo esto, pero sí, sí, y sí, sin duda creo que eso fue la primera aproximación como real, porque ahora que lo contabas, me acuerdo estar frente a la compu, era una fiestita así, y me acuerdo porque fue un momento como bastante épico, porque puse canción tras canción, como fue como un mood así que fue creciendo y creo que te has acercado, o sea, no sé por qué tengo esta imagen como Sí, de hecho me acerqué. de venir como hacia la compu y no sé, seguro ahí hemos como decidido qué más o algo que No, podemos. de hecho, me acerqué como a curiosear, a ver qué pensabas poner después, así como, y en realidad probablemente más como a conocerte. O sea, Mm. como, maña, ¿quién es esta chica que está poniendo este super set que está ahí como que varias veces le he visto por ahí, pero nunca le he conversado mucho y ahora estoy descubriendo que hay esta mina oculta. Bueno, Pues sí, sí, de hecho, sí. O sea, de y hecho, la música fue como el, no sé, el brillito que me hizo voltear y decir, ah, a ver, sí, bueno, qué increíble eso, ¿no? Porque después no sabíamos hasta dónde nos iba a llevar ese camino totalmente. de la música, porque, bueno, ahí vamos a compartir seguro el link, pero, o sea, ya después, si nos ponemos como a crear ese timeline, ¿no? Desde esa noche
DJ Gizmos, como dijiste, a estar grabando un cover, haciendo cosas Claro. que nos daban terror, además, que nunca habíamos hecho, bueno, al menos yo nunca había tocado con alguien que no conocía, o sea, que no haya tenido como gran intimidad, o sea, Claro, no claro, así porque en realidad, abiertamente como a ver, vamos a tocar, era algo que no había hecho con alguien que no fuese alguien muy, muy cercano a mí. bueno, yo tampoco, o sea, yo, digamos, cuando había, entre comillas, cantado, o sea, había cantado en reuniones familiares, un poco obligada por mi familia, por mi mamá, un poco así como show familiar, todo el mundo estaba obligado a demostrar sus talentos, ¿no? Entonces sí Claro. había como una presión social de performar, y luego de eso se había estado en coros, ¿no? Que Ujú. siempre el grupo protege. Sí, me eh, acuerdo, yo también he estado en el colegio, he estado en el coro del colegio y de hecho me acuerdo que había como este concurso en el que tenías que escribir canciones, o sea, podías escoger la música que existiese y cambiabas la letra, ¿no? Pero bueno, Ujú. todos temas religiosos, obviamente, porque estaba en un colegio sanfriscano, entonces era como que tenías que crear la historia, no sé, de San Francisco de Asís, ¿me entiendes? Pero podías hacer una canción popular y tenías que cambiarle la letra y de ahí, obvio, interpretarla. ¿Y tú Me acabo de hiciste eso? acordar. Sí, hice una ¡Ay, canción, bella! me voy a acordar. Ya, pero bueno, ya, pero esas cosas, ya seguías. Entonces no nos imagina. Bueno, de hecho, en ese momento en que nos juntamos y que salió la idea de, oye, pero juntémonos, ¿no? A tocar, a cantar. Yo Claro, a ti toco te la gusta tocar guitarra. guitarra, a mí me gusta cantar, bueno, en realidad fue al revés, ¿no? A ti te gusta cantar, yo toco un poco de guitarra, juntémonos. Sí, y un poco con la intención de... Me acuerdo que el proyecto ese que hicimos, en el cual íbamos a incluir estos covers, ¿no? Este Ujú. proyecto de álbum que nunca vio la luz Pero me realmente, encanta el oficialmente, nombre, me encanta el era... nombre del álbum. era ¿cómo era? Lo iba a decir y se me acaba de olvidar. Era algo así como canciones para ir zafando del miedo A cantar y a entre cantar. paréntesis, en público, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, y de hecho no fue, eh, o sea, el cover del que estaba hablando hace un ratito que íbamos a compartir no fue el primero, pero de hecho fue y es el más simbólico de las canciones que escogimos, ¿no? Pero escogimos Sí, varias, grabamos oficialmente creo que dos nada más, eh, pero, pero esa de Velvet es la más simbólica y de hecho a través del tiempo ha cobrado otra significancia en el otra dimensión, de todas mucho más maneras. como... Y y que en ese momento, sin duda, por más que hemos leído la letra, bueno, cantado y de alguna forma escuchado tantas veces antes, ¿no? Y durante Totalmente, este tiempo totalmente. nunca realmente dimensionamos el significado que ya tenía esa canción para nosotras, solo que no lo habíamos descubierto. Claro. Sí, sí, es verdad, porque yo primero, o sea, desde las primeras veces que había escuchado la canción, la sentía siempre como una reflexión hacia una pareja. O sea, nunca había como interpretado esa letra como que podía servir con cualquier relación. O sea, no cualquier relación en cuanto a que, o sea, me refiero que no exclusivamente una relación de amor de pareja, sino una cualquier relación interpersonal en la cual haya una intimidad que te permita eh, llegar a ese punto en el cual te reflejas en el otro, ¿no? Aunque creo que eso pasa igual en todas las relaciones, pero digamos que en una relación más continua uno empieza realmente a como que eh, cosechar un poco, no Ujú. sé exactamente si sería la palabra, pero como eh,
sí, pues cosechar como los frutos de ese constante reflejo mutuo durante la relación, ¿no? Y además fue como bastante simbólico porque en ese momento en el que empezamos a juntarnos a esto, que era como, bueno, ni siquiera sabíamos a dónde nos iba a llevar realmente el hecho de juntarnos a tocar y a cantar. em, Fue un momento, o sea, porque así empezamos a hacernos amigas, ¿no? Realmente. Sí, O sea, con esos claro, conceptos antes, y, perdón, y viniendo de una situación muy parecida también, porque estábamos justo en un trance, estábamos como en este trance de buscar la libertad de poder hacer lo que realmente queríamos, de claro, zafarnos, o sea, ya estábamos como reflejándonos esas experiencias, ¿no? claro. Es que creo que, digamos, si bien ese primer interés, esa primera curiosidad, por lo menos de mi parte hacia ti, eh, vino en ese momento, a través de esta fiesta, este momento de, como de conexión con la música, con los gustos musicales, ¿no? Como descubrir, man, ya hay esta otra chica que tiene gustos musicales muy similares a los míos, eso fue como una primera curiosidad, más allá de los amigos en común. Habernos encontrado en esa radio web, eh, creo que también puso como que nuestras, o sea, como que el hecho de encontrarnos ahí, creo que demostraba, ¿no? No a nosotros que no éramos conscientes de nada, sino al universo tal vez, que ambas estábamos buscando algo similar o empezando ese camino de búsqueda de como que un poco liberarnos de las estructuras bajo las cuales habíamos funcionado hasta ese momento y un poco que dar este paso hacia el vacío, de empezar a hacer algo que nunca antes nos habíamos planteado hacer, como que tal vez yo en mis más profundos anhelos, no, anhelos no es la palabra, como sueños locos, porque ni siquiera era un plan, me acuerdo chibola haber escuchado Radio Miraflores o Doble 9 y decir, ay, me encantaría tener un programa de radio, ¿no? Pero le De veía hecho, tan para mí, lejano. para mí también era como un ítem más, ¿no? En el checklist. Era, ok, que una de las cosas que quiero hacer es como un programa. Y recuerdo, bueno, ahora mismo recuerdo, no con claridad, pero, pero creo que he jugado a eso. O sea, que creo que he grabado en cassette, tal vez. eh, Algo así, o no sé si simplemente haya jugado como manera real, sin grabar nada realmente, es decir, como haciéndome que estoy en un Claro, programa de radio, pero sí era como una de las, de ese wishlist, ¿no? claro. Y era, pero que voy a estar en una FM, ¿no? O sea, en una emisora, era como, llegar ahí era algo, ni siquiera podría haber Imposible. indicado cuál era el camino para llegar. Exacto, exacto. ¿No? Luego yo tuve amigos que habían tenido programas o sea, que tuvieron programas en Doble 9 y fue como, ay, qué lindo, me encantaría, ay. Y de pronto pasó lo de la radio web y nada, ya, estaba ahí. Y claro, una vez que estaba ahí me daba rechazazo hablar, interactuaba mucho más por el chat que hablando, me sentía un poco rara. Bueno, y yo no iba eh, ni a hablar, ¿no? es Pero, verdad, claro, pero sí, así, era simplemente como enfrentar al mismo tiempo estos, como decías tú, ese salto al vacío, salir de esa zona de confort que nos tenía bien a resguardo, ¿no? Y entonces, eh, hemos empezado a vivir como hemos empezado a vivir esa libertad que siempre hemos querido, pero a la vez con mucho miedo, aunque sin dimensionar realmente cuánto miedo sentíamos, claro, ¿no? totalmente, totalmente. Y creo que el decir, ya vamos a juntarnos y juntas vamos a ir liberándonos de este miedo. Claro, Y bueno, y lo que decíamos de esa canción, en realidad, que no me acuerdo, o no sé por qué escogimos esa canción dijimos, ya, ni siquiera me acuerdo cómo es que decidimos decir, oye, vamos a grabar y hagamos un proyecto, hagamos un disco, no me acuerdo.
pero dijimos ya, vamos a hacer varias canciones. Me acuerdo el proceso de estar como eligiendo, me acuerdo que eh, hubieron muchas otras que descartamos, Ujú. eh, pero bueno, por Yo algo esa más, se quedó. o sea, yo me acuerdo que esa la grabamos como espontáneamente un día. O sea, ni siquiera, no me acuerdo bien si estaba en la lista original de temas que íbamos a grabar para el disco Canciones para ir zafando del Rocha a cantar en público. En público. Pero sí me acuerdo de haberla como grabado espontáneamente con un iPodcito que tenía cámara que yo usaba en ese momento, haberla grabado así en la sala como súper cruda. Y creo que luego de eso dijimos, ay, vamos a grabarla bonito. Creo que tal vez, es verdad, o sea, siento que puede ser que su camino haya sido el siguiente, porque yo no sabía tocar esa canción. O sea, no era una canción que ya previamente la supiese, sino me acuerdo, bueno, sin duda surgió después de ver la obra. O sea, ¿me entiendes? O sea, creo que después de ver la obra y que la hemos otra vez como vuelto a escuchar, es que yo he dicho, ah, yo quiero tocar esa canción. Y tal vez Es verdad. me la aprendí porque recuerdo claramente el momento en que me salió la parte tan simbólica. Y lo más probable es que en una de estas juntas que ya habíamos como, que teníamos programadas, digamos, de, oye, juntémonos como a tocar y a cantar, yo haya llegado con la emoción de contarte de que me la he aprendido. Y probablemente haya sido así, a ver, pucha, y sin duda era una canción que Sí, también a ti, o sea, hemos hablado de esa canción sí, después de verla ahora, ¿no? y nos hemos afanado porque por ahí está el videíto y yo tengo la letra apuntada en un papel. O sea, no es que la estoy cantando del No, teléfono o de la claro. compu, o sea, la he copiado en un papel Ujú. para, para cantarla. Claro, sí, sí, sí. De hecho, bueno, pero ¿cuál era la obra? Porque estamos hablando de la obra, y de hecho es como importante porque esa es otra de las cosas que también nos acercaron en ese momento, ¿no? Que, que es la maternidad, o sea, tener hijos y de edades Claro, ahí nomás. de hecho, porque era parte de nuestros profundos miedos, porque digamos, soltar, ¿no? Alejarnos de esas estructuras, de esa, entre comillas, seguridad que de alguna manera teníamos instalada, que al ser madres debíamos como que pegarnos a esa forma de hacer las cosas porque era lo responsable, ¿no? Como que la maternidad era de hecho, bueno, obviamente cualquier persona que es madre, la maternidad es algo que atraviesa como que tu vida en todos los aspectos, pero digamos que eh, en ese momento en el que buscábamos como vivir más, eh, no sé, hacer cosas o tener una vida que estuviera más alineada con quien nos sentíamos en el fondo que éramos, aunque no sabíamos bien, pero en todo caso sabíamos que eso en lo que habíamos vivido hasta ese momento no era, ¿no? Entonces, el ser madre será parte de ese miedo, porque nuestros hijos eran chiquitos en ese momento, y claro, hay todas las dudas de cómo lo que hacemos les va a afectar, Sí, el temor de no sé, crear traumas, escasez, qué sé yo, ¿no? Y arrastrar como a estas personitas en nuestras aventuras, ¿no? sí. Sí, que no sabíamos cómo iban a, o sea, qué resultados iban a dar, ¿no? Claro, Entonces, y ser escuchar, criadero exacto, en ese momento, y escuchar esa canción o en sea, en ese ese contexto, contexto. claro, eso fue como, o sea, me acuerdo clarísimo, fue algo que a mí me sorprendió por completo, o sea, porque era una canción que ya conocía, que ya había escuchado, que de hecho me gustaba, tenía ¿no? El intro es tan como, no sé, tiene esta melodía que no Sí, sé qué casi me provoca, infantil, es como, ¿no? y la voz de Nico que es así como tan abrazadora, ¿no? O sea, abrazadora con Z, como que te abraza, que te envuelve. Ujú. Sí, y claro, entonces escucharla ahí, me acuerdo del profundo sentir, o sea, que me generó, fue como un impacto, así, es como dimensionar esa canción de otra manera. Y,
y sí, bueno, de hecho eso era otra de las cosas que que nos reflejábamos, ¿no? O sea, de todas maneras, ese momento de escuchar la canción en ese contexto, dentro de la obra, con tantos sentimientos removidos respecto a nuestra relación con nuestras madres y la relación que estábamos construyendo con nuestros hijos, eh, la canción ahí, en ese contexto, Sí. es como que amplía tremendamente esta noción de que soy tu reflejo y estoy para mostrarte lo hermoso que tú no puedes ver de ti, ¿no? Ah, eso sí, ahora, Para o sea, es como, recordarte. y es lo que hemos hecho siempre, Higuita, creo, sin ser muy conscientes de que lo estábamos haciendo y de repente de una manera muy, en esos momentos más oscuros, digamos, muy, no sé, eso siento que el espejo se ha ido limpiando a través del tiempo, Totalmente. ¿no? Es que creo que el espejo se va limpiando en tanto quienes se reflejan en el espejo Van también se limpiándose, van como liberando sí. de estas Es capas que no como, son, ¿no? es claro, porque el espejo no construye nada que no exista Exacto. del otro lado, ¿no? Como dice nuestro amigo Aaron. No es que, no es que te mires frente al espejo y digas, ya, ahora no puedes poner tu dedo sobre el espejo y querer cambiar algo en el espejo en sí, ¿no? Claro, claro. O como la historia que cuenta Sadhguru de este pata que llega borracho a su casa eh, y, y la esposa a la mañana siguiente lo regaña y él le dice, pero ¿por qué no? Llega a su casa borracho con la cara llena de heridas y su esposa lo regaña en la mañana y él le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y cuando se levanta ve que toda la medicina que se había echado a la cara no se le había echado a la cara sino al espejo. Ay, ay, bueno, sí, pero sí, esa canción, bueno, por algo además hay un guiñito en lo que se escucha en el intro de este jardín. De hecho, gran influencia. Nos va a quedar ahí. eh, sí, sigue, ¿no? Y seguirá, y cómo se seguirá reflejando después. O sea, mira, han pasado cuántos años y tantas cosas. em, que bueno, sin duda ese 2011 fue como el inicio de, fue como el anticipo de lo que realmente se iba a remover el año siguiente, porque era, sí, estamos buscando esta libertad, estamos tratando de salir de esta zona de confort, estamos buscando de romper muy inconscientemente estos paradigmas y estas estructuras, pero también con intención, ¿no? Pero no con el alcance que realmente cobró después, Claro. eh, porque el 2012 fue, de hecho, un, Salto cuántico. sí, o sea, me acuerdo tanto que era el año de las predicciones, ¿no? Claro, el año del fin Del del fin del mundo. mundo. Y que un Y que en poco verdad sí, o fue, sea, en verdad sí bueno, fue el fue, año del fin del mundo tal como lo conocíamos, por lo menos, ¿no? Y ahora estamos como que en otro fin del mundo, tal tal como cual. lo hemos conocido hasta ahora. Sí, ¿no? Y un inicio aparte del... Y Bueno, qué todo increíble. final, todo final es un inicio y eso es algo Sí, que creo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, o sea, no que antes no lo pudiéramos haber sabido como racionalmente, digamos, pero haberlo sentido, haberlo experimentado y como que vivir con la confianza de que todo final es el inicio de algo nuevo. Y siempre ese momento de transición va a ser a veces doloroso, pero sobre todo temeroso, ¿no? Porque siempre hay una ligera incertidumbre del futuro, ¿no? Creo que tal vez ahora que nos está como enseñando es a confiar en la incertidumbre también. O sea, antes era, creo que, confiar que todo final trae un nuevo inicio y creo que ahora es un poco confiar
que no hay nada de malo con la incertidumbre, que todo se va construyendo momento a momento. No necesitas hacer planes de acá a o sea, los puedes hacer, pero No, con la claro, conciencia de que en cualquier momento pasan cosas que van a alterar tus planes y hay que como que bailar al ritmo, ¿no? sí, digamos que si no hemos aprendido eso con todos los años que han pasado y con todas las cosas que se han movido, de la forma que se han movido, eh, o sea, realmente hay que confiar en ese caos porque sin duda hay algo que se está gestando ahí, ¿no? Constantemente y llevándolo al camino que finalmente sí es el que muy conscientemente o inconscientemente, pero es el que queremos dirigirnos, Claro, ¿no? el que queremos Pero, y eh, construir, ¿no? Porque es sí, como esa trillada frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero es así, es la sí, verdad. sí, realmente se va construyendo porque, o sea, sí, el camino en sí mismo, ¿no? Porque lo importante, siento yo, que es ahora que tenemos como mucha más conciencia y tras la experiencia de tantas cosas, es a dónde quieres llegar, ¿no? Es, mientras sepas a dónde quieres llegar, el camino se va haciendo, ¿sabes? Como Claro, porque antes no pensábamos a dónde queríamos llegar, sino cómo queríamos solo llegar ahí, íbamos, y como exacto, ya y se hace mucho más complicado y más difícil. totalmente, Y bueno, y totalmente. ese 2012 fue como la gran lección, además que, y también lo curioso en este tema de seguir con el espejo, de que ese año eh, realmente fue para ambas como uy, se escuchó ahí una cosa medio rara, Sí. un prrr, como una alarma. La alarma de que de repente nos estamos pasando de la hora, ni siquiera sé cuánto tiempo vamos, pero bueno, así es que el tiempo no existe, Ah, yo así que tampoco. no hay, ya veremos cuando eso termine, cuándo El tiempo acabó. es relativo. No, pero ese 2012 realmente fue como un reinventar nuestra vida, ¿no? Y creo que ahí fue sobre todo donde cuestionábamos más quiénes éramos o qué íbamos a hacer o cómo íbamos a mostrar, o sea, cómo íbamos a hacernos entender o cómo Es que, comprender, no ¿sabes sé. qué creo? Que en ese momento, o sea, ahorita mirándolo desde acá, lo que veo, mirando hacia atrás, es que en ese momento todavía pensábamos que teníamos que definir o que lo que definía quiénes somos era lo que hacíamos. Porque me acuerdo que muchas de nuestras dudas o paltas de ese momento giraban en torno a, soy directora de arte, soy artista, soy DJ, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Era como una cosa que nos perseguía, ¿no? Soy escritora, soy fotógrafa, ¿qué soy? No, pero Sí, es que si escribo no puedo hacer fotos, y si hago fotos no puedo escribir, entonces me tengo que definir qué soy. Y había como esta especie de autopresión de encasillarnos en un rubro que en realidad luego, con los años y las experiencias y todo lo que hemos ido como dejando ir en el camino, hemos descubierto que tú eres Bea y yo soy Illa y no importa, y podemos hacemos muchas ser, cosas, pero exacto, hacemos, podemos pero hacer muchas cosas, pero ninguna es lo que somos, ¿no? ujú. Pero en ese momento sí, sí sentíamos que era súper importante definir, Y eh, era un sí, sufrir, o sea, lo era. me acuerdo de esas conversaciones pero no siento que sea fotógrafa, no siento que sea eso, es porque entonces no, y no, pero trabajaba en eso, me dedicaba a eso, pero no siento que sea tal cosa, y era, entonces si no soy eso que soy, y el no saber qué era, Angustia. sí, claro, ¿no? Claro, y yo todavía no me podía o sea, sentía que todavía no me podía autodefinir como directora de arte. O sea, si me ponían, por ejemplo, recuerdo como momentos en los que he llenado formularios donde tienes que poner tu profesión y no podía poner directora de arte, ponía comunicadora. O sea, Claro. Ay, pero bueno, en ese año en que venían todos
estas más grandes cuestiones. Y ¿tú me escuchas bien? Porque no sé, otra vez. ¿Todo bien? Un poquito, o sea, yo te escucho como con un poquito de eso, pero Porque no lo tanto. Puede curioso, también ser la batería de mi compu. porque lo curioso de esto, de esto que estamos haciendo, es que las conversaciones antes las teníamos pues siempre en el mismo espacio físico. Claro, Y en vivo, o ahora, sea, en el mismo espacio claro, físico, porque ahora estamos igual en vivo, solo que en estamos vivo. en vivo, solo que estamos en distintos espacios físicos, ¿no? Entonces estamos trascendiendo incluso ahora las limitaciones materiales. Pero no, yo decía que en ese 2012 llega otra canción que esa sí no hemos hecho cover, no, esa tiene otra vida. Tiene otra vida porque no es la canción en sí misma, sino, ya comentaremos, pero de los monitos, pues, ¿no? Esos moneros Pucha, es que que llegaron llega, a en mí. verdad, entra Arctic Monkeys a nuestro universo y como que se abren nuevos agujeros, ¿no? Nuevos rabbit holes por los cuales explorar, ¿no? Bueno, y esa canción a mí, bueno, que a ti de inmediato fue como, o sea, el significado de esa canción para ti llegó más como forma directa que para mí, porque para mí llegó primero toda la onda musical y creativa y narrativa de Alex Turner, pero el significado en sí mismo a mí me llegó con delay. Tú sí, o sea, me acuerdo cuando tú la escuchabas y creo que yo no caí en cuenta de realmente lo que decía o lo que significaba lo que se contaba en la canción hasta que tú me contaste la parte en la que no podías cantar porque se te quebraba la voz. Claro, claro. Yo escuchaba la canción, muchas veces quería cantar a voz en cuello, muchas veces lo hacía, pero llegaba a esta parte como específica, siempre la misma, en la cual cuando cantaba en voz alta se me quebraba la voz y me daban ganas de llorar y ya no podía seguir cantando. Claro, cuando tú me dijiste eso, yo dije, y me dijiste la parte, entonces la volví a escuchar, ¿no? Y era, o sea, siento que ahí he dicho, oh, ha sido Aha eh, moment, un un- aha moment. como- porque claro, porque sin duda yo hasta ese momento yo era ese otro extremo de la canción, yo era El ese Marty Bum. Mark Bond. De hecho, sí, porque hasta antes no me había puesto a pensar exactamente en ese significado. Me quedaba pensando más bien en cómo un tema, cómo ese tipo de temas se podía contar tan de modo cotidiano y tan, o sea, en estas situaciones, ¿no? Estos cuestionamientos tan profundos de manera tan cotidiana y en este punto de vista, y que podía cambiar según bueno, lo que hace Alex en sus canciones, de cómo va cambiando y variando en la narrativa, como una historia en sí misma, ¿no? Un cuentito. Sí, Claro, perdón, va cambiando el punto de vista o el tiempo, ¿no? O sí. sea, cambia el personaje de quien cuenta la historia o a veces cambia desde qué momento se está contando esa parte de la historia, lo cual sí, pues hace que todas las canciones de los monitos sean súper cinematográficas. Pero tú decías que en esa canción particular, cuando ya no podías cantar esa parte, era porque era algo que tú siempre habías querido hacer entender a alguien, o no, o sea, como algo que te pasaba a ti, no habías encontrado una manera directa de decir cómo te sentías en un momento como ese, ¿no? Y me acuerdo que también hablando de esa canción y reflexionando al respecto de cómo yo no me di cuenta que, que era bueno, no sé si es que Mardy Bom es alguien realmente, ¿no? Pero no importa, sino algo.
en sí la sensación que genera, me acuerdo que dijiste que claro, yo con el tiempo pude ponerme en los zapatos del otro y verme. Pero bueno, tú, tú lo hubieses dicho mejor. No escuché lo que dijiste porque justo me salió un mensajito que mi conexión es inestable. Oh, no, Por favor, repite. estaba hablando o sea, todo lo que he hablado ya, No, todo lo escuché, para que, salvo la parte crucial. O sea, que yo te había contado, o mejor o sea, dicho, tú dilo. no, que tú habías, o sea, tú decías de que llegaba esta parte en la que ya no podías cantar porque siempre habías buscado la manera de poder transmitir esa información a alguien y nunca habías encontrado la manera precisa de explicar cómo te sentías en una situación como esa. Y yo no me había dado cuenta hasta ese momento que era ese personaje que decía que no sé realmente si Martbam es alguien, pero que no importa, porque en sí mismo es ese feeling que genera, ¿no? Que puede ser alguien, puede Claro, ser una situación, en fin, pero es lo que se genera alrededor de esa circunstancia y que tú decías que a mí me costó, o bueno, que con el tiempo conseguí ponerme en el zapato del otro y poder saber, o sea, verme, ¿no? Ver que realmente quién era claro, en la historia y poder luego soltar. claro, claro. Totalmente, sí. Sí, o sea, para mí esa canción eh, como que ejemplificaba o ejemplifica realmente aún esa frustración que uno puede sentir cuando se quiere hacer entender, pero no puede porque del otro lado no hay apertura para entender, ¿no? Entonces es Sí. como esa frustración, ¿no? But of course I do, I really do, o sea, es como, ¿qué más puedo hacer para que me entiendas, no? Y una imagen que he tenido muchas veces en esos momentos era, ¿cómo hago para sacarme el USB de mi cabeza y pasártelo directamente a ti? O sea, que no haya filtros, no interpretes, solo... Sí, bueno, es que sí, sí, ha sido como un proceso bastante alucinante como, y cómo estas canciones han ayudado en ese proceso, ¿no? De, como dices, de apertura, de entendimiento, de darse cuenta, o sea, porque realmente cuando te das cuenta, como tú decías, el aha moment es como, oh, realmente sí le importa, o sea, esa carga que te limita a ver más allá, porque realmente no es porque la otra persona no lo está demostrando, porque la otra persona no haga lo suficiente o porque la otra persona realmente eh, sea, claro, no, sino te quiera herir, digamos. es de ti que no logras verlo, ¿no? Es como solamente es la reactividad constante, ¿no? Si las cosas no salen como querías, o si quieres tener el control de las cosas que salen como quieres, ¿no? Bueno, que es lo mismo, pero Claro. Es lo mismo pero diferente. es lo mismo, ¿no? Y, y sí, y creo que en ese año que realmente, bueno, que nos pasó un poco de manera invertida, ¿no? Porque digamos que todos ese cambio que hablaba al comienzo de reinventar nuestras vidas, a ti te pasó al inicio del año, más o menos, Ujú. ¿no? O sea, tu 2002 empezó, digamos, con toda esa carga de transformación, mientras que estábamos con estos cuestionamientos de quiénes somos o qué hacíamos o cómo nos definíamos. Y, y a mí me llegó hacia el final del año, ¿no? De ese 2012. Y fue, o sea, por eso creo que engloba también eh, esa transformación que tuvimos y que también hubo una distancia, no solo física, porque te mudaste, sino porque estábamos en esos procesos que de hecho hicieron que vayamos más hacia adentro, ¿no? Claro, Y, claro. y, y
Y sí, pero ya lo habíamos conversado antes de esta reflexión y de esta imagen que se me vino a la mente de cómo o sea, nuestra relación en nuestras líneas de tiempo por separado es como han sido ondulantes, ¿no? Y nos Ujú. han ido como, o sea, nunca han estado ajenas, pero han tenido puntos como claves en los que nos hemos como súper unido. Igual en las distancias han habido eventos que nos han mantenido en Claro, conexión, distanciadas. pero en Un conexión poco, un poco. claro, o sea, sí, siempre como manteniendo una conexión, pero ahorita que te veía como dibujando las líneas, sentía que, o sea, que es como que tú lo habías hecho bonito, ¿no? Como que van en paralelo, pero a la vez son ondulantes. Entonces es como que en algunos momentos se entrecruzan y en otros se distancian y en otros se vuelven a entrecruzar y en otros de repente van paralelas pero pegaditas y así, ¿no? Sí, o sea, y de hecho, bueno, lo primero que recordé cuando tuve esta imagen fue en el ADN, ¿no? Eh, pero igual es como un ADN de esta relación construido en base a una decisión constante de elegirnos siempre. Totalmente, Porque, totalmente. porque si no, no estuviésemos aquí. Es verdad, o sea, ha habido momentos en los cuales podríamos no habernos elegido y cada uno hubiera ido para su camino, ¿no? Pero es verdad que nunca tomamos esa decisión, es verdad que siempre como que elegimos seguir construyendo. eh, Cuando hablabas del ADN, me venía a la mente la palabra tejido, ¿no? O sea, porque eso es un poco lo que hemos ido armando, como incluso en los momentos en los que hemos estado distanciadas, ha habido este tejido que se continuaba tejiendo, digamos, ¿no? Con conversaciones tal vez eh, más distanciadas, o sea, más apartadas, pero igual algunas, o no sé, algunas colaboraciones o momentos, qué sé yo, pero que igual siguen contribuyendo a esta especie sí, pues de tejido que empezamos a armar hasta ahora, ¿no? Y que Sí, que seguimos armando. y seguimos diciendo sí, sí, sí. Seguimos eligiéndonos y bueno, y estamos acá ahora En esta fase, en esta realidad, ¿no? En esta dimensión desconocida, queremos apropiándonos, tururururururu. queremos apropiándonos, pero bueno, sí, pues hemos escogido esto y estamos aquí y ya vendrán otros jardines, ¿no? De hecho, Ya vendrán otros jardines, porque este es como el jardín, el jardín cero. El jardín cero y ya veremos cómo van construyéndose los los demás. demás jardines. Y quién se va subiendo al viaje, ¿no? Porque un poco Sí. como intentamos decir al inicio, aunque no estoy segura si lo dijimos bien, No o me si acuerdo. quedó claro, digamos, que un poco la idea es compartir nuestras reflexiones o nuestro proceso o un poco de todo, tal vez, por si hay otras personas a las cuales les provoca, les interesa eh, o están pasando por un proceso similar o les resuena porque vivieron un proceso similar y sería como, no sé, así Sí, como nosotros escuchamos a otras personas y nos inspiramos de ellas y de sus experiencias y sus reflexiones. sí, porque a veces suele pasar que cuando vives algo piensas que solo te pasa a ti o piensas que, o sea, hay muchos momentos, ¿no? En los que puedes atravesar y sentir como estas rarezas o conflictos que tienes o estos miedos y no encontrar donde, o sea, no encontrar un espacio o alguien con quien identificarte y decir, ah, bueno, está bien, no, no solamente me pasa a mí, ¿no? Eh, Totalmente, y nos pasa con películas, nos pasa con canciones, nos pasa con libros, pero a veces ni siquiera en esos espacios encontramos como ese refugio, ¿no? Y esa como, am,
no sé. Es, es que creo que hay algo nuevo que se construye, porque yo puedo ver una película y tener ideas al respecto, o leer un libro, o ver un video en YouTube y eso dispara ciertas reflexiones, pero que siguen siendo como volátiles, etéreas, ¿no? Como gaseosas, hasta que, o por lo menos es lo que yo he experimentado, lo que experimento, digamos, hasta que las compartes con otra persona. Ujú. Porque entonces al elaborar un discurso, empiezas a tú mismo ordenar eh, Sí, como ayer, esas como, bueno, no ideas, sé si ¿no? ayer o el otro día que, que te hablaba de todos estos conceptos universales, metafísicos, Claro, que nunca habías que nunca verbalizado y había que el hecho. hecho de verbalizar es como que te obliga a, no sé, pues a elegir las palabras, a ver si realmente estás pudiendo plasmar eso que estás pensando, sintiendo, ¿no? Entonces, sí, pues como que con esa intención, con esas ganas, abrir nuestros momentos íntimos, digamos, ¿no? Sí, Conversaciones que han porque sido imagínate, realmente, es insólito, insólito. Sí, y bueno, y con mucha gratitud de que existe esta posibilidad de, de compartir y bueno, y como dices, de ver quién se va sumando a este viaje y, y bueno, y seguir compartiendo más detallitos. Incluso en este jardín que vamos a colgar, bueno, vamos a poner el link del cover, cosa que imagínate, o sea, por más que está en SoundCloud ya hace bastante tiempo y de hecho debe tener sus plays ahí, no sé cuántos, pero ya hacerlo como de manera más oficial es otro paso también. es otro paso, de hecho. Así que, bueno, y también en los siguientes jardines vendrán pues nuevos, nuevos temas para seguir como reflejándonos, ¿no? Sí, y bueno, y lo interesante de poder, eso mismo que decías hace un rato, conversar de algo eh, simplemente tras un cuestionamiento que nos surja y poder explayar esas ideas que, que siempre ha sido, siento que esa ha sido una de las conexiones que hemos tenido a través del tiempo, porque, o me ha pasado a mí, que he sentido que tengo una idea muy rara o que interpreto algo de una manera muy rara y que me he atrevido a contártela y es como, o sea, o sea, no sé si dejó de ser rara, no creo, pero encontró como este espacio para debatir y para alucinar y para dimensionar todo el concepto, ¿no? Que era como tan chiquitito dentro de solo mi mente, de mi percepción, y como que se amplía conversándolo contigo, y no sé, y eso es muy divertido, además. De hecho. ¿Cómo sería si pudiéramos ver todas las cosas que hablamos, ¿no? Ya bueno. Como esos videitos en los cuales se va dibujando todo lo que la persona dice, imagínate, todo lo que hablamos y que se vaya Claro, bueno, yo me dibujando. mencioné más como un video de Jason Silva, que eso es más factible, eso es más posible Sí, porque tienes imágenes de archivo y ahí puedes buscar ahí, ¿no? Y haces como toda esta edición de... Eso sería interesante. eso podría Eso ser en sería interesante de un hacer. futuro posible, una futura línea temporal. Sí, eso podríamos hacer, de hecho. Creo que lo he pensado en algún momento y he querido proponértelo, pero pues se me olvidó y me acabo de acordar. Bueno, ya veremos, ya Veremos. veremos. Por ahora, Por ahora eh, nada, estamos acá. Cerrando. cerrando este jardín y nada, pues veremos que creo que me gustaría que sigamos con los monitos para un siguiente. Vamos a ver ¿Qué si es pasa? así o no. Porque creo que ¿Qué de todo lo que pasa? habíamos planeado decir, o sea, hemos dicho creo que el 60% de lo que planeamos y hemos dicho 200% de cosas De que lo no que no. planeamos. Pero bueno, eso está bien, porque en realidad no es que habíamos planeado, no teníamos como un guión ni nada, pero era básicamente
contar en este jardín cero cuál, qué es lo que era, qué es lo que estábamos haciendo acá, qué veníamos a compartir, con cuál intención, ¿no? Exacto. Porque lo que sí es verdad es que hicimos eso porque honestamente, bueno, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero honestamente si es que no teníamos por lo menos una guía de cómo empezar esto, uff, o sea, nuestras conversaciones, como dijimos en algún momento, realmente pueden Hacerse explayarse y ir por tantísimos caminos y hablar de tantas cosas que bueno, tenemos que tener un poco de control en un espacio como este, en el que, claro, no vamos a hacer un podcast de infinito, 8 ¿no? horas, 8 horas. Eso ya ya bueno, entonces, Eso se lo dejamos a Warhol, se lo dejamos a Yoko Ono. las experiencias más atípicas. Pero bueno, gracias, Silla. Ya, pues gracias, Gracias, Beita. gracias por esta conexión a distancia, pero que es tan cercana y seguir haciéndolo. Así que Gracias, Beita, y gracias, Universo, por, no sé, por este paso, en realidad, vamos por a este ver paso de... qué sucederá ahora, qué sucederá ya que nos hemos atrevido a lanzar esto y ya está en YouTube, donde están escuchando, obviamente. Este, esto. Claro, en verdad ahora ya no nos pertenece. Ya, Y lo que sería interesante, muy rapidito, aunque no estaba contemplado, pero siento que es importante porque es el jardín cero y de hecho hemos hablado de todo el contenido y de un poco como de nuestra historia, de esta relación, pero lo que están viendo, lo que se está viendo ahora en mientras nos pantalla. escuchas en pantalla, es una creación magnífica. Siento que hemos sido inmortalizadas en un espacio, o en otra dimensión, Exacto. en una dimensión eh, nada, gracias a Daniela, es lo que quería decir. Que Sí, es, o sea, de hecho sí, va a estar ahí en la descripción del video, van a estar los créditos de esa magnífica creación, pero igual quería decirlo en voz alta que no se nos escapara ese detalle. sí, es verdad. Muchas gracias, Niela, por tu paciencia y por haber logrado como que captar la esencia de cada personaje y plasmarlo así Mágicamente. tan mágicamente, esa es la palabra, esa es la palabra. Y además, proceso que nos ha obligado también a mirarnos a nosotras de otra manera, ¿no? Pero ya bueno, eso tal vez puede ser para el jardín Bien. 5, 6 o cuál. Sí, podemos hablar solamente de eso, y con Daniela si quiere, de ese proceso que fue sin Ay, duda. sería monstruo. Qué buena idea, Bellita, ya. Bueno, entonces para que esto no sea más extenso, que ella misma no sabemos cuán extenso es o viene siendo, gracias y hasta un próximo jardín, supongo. Exactamente. Hasta el próximo jardín y con un mate. Con un mate. Chao. Listo. Chao, Bellita. Muchas gracias. Chao. In case you don't know,